Nos encontramos con el profesor Enrique Navarro, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, quien en esta sesión nos explicó la historia del control de constitucionalidad en nuestro sistema de justicia constitucional. Muchísimas gracias, profesor. En general, en América, en el siglo XIX, esta es la tradición que se observa en el continente, a pesar de que ya en 1803 la propia Corte Suprema norteamericana había dictado su famoso fallo Marbury versus Madison, en el caso del juez Marshall, dando también preferencia a la Constitución por sobre una norma inferior y que la Corte Suprema tenía que así declararlo. Esa fue en todo caso la opinión además mayoritaria de los autores, Uneus, Lastarria, los grandes profesores de Derecho Público, siempre estuvieron contestes en cuanto a que no cabía una ley inaplicarla o no considerarla por ser contraria a la Constitución y que la vía única era que el propio Congreso enmendara esos vicios y modificara el texto legal. Perfecto, entonces uno podría entender que bajo la vigencia de la Constitución de 1833 el control fue eminentemente político, pero ese control cambia a propósito de la vigencia de la Constitución de 1925, que pasó a ser un control judicial, pero con una característica probablemente bien peculiar, que tiene que ver con que es un control judicial concentrado en la Corte Suprema. Creo que sería muy conveniente para pensar cómo sigue la historia de la justicia constitucional, reseñar cómo fue ese tipo de control y a propósito de los vicios de forma, ¿cuál fue la actitud de la Corte Suprema? La Constitución de 1925, que fue liderada por el presidente Arturo Alessandri, contempla por primera vez en nuestra historia la posibilidad de que una ley, en un caso concreto, pudiera ser declarada contraria a la Constitución. Se tomó en consideración la experiencia en el derecho comparado, especialmente la realidad norteamericana. En ese momento recién se habían creado tribunales constitucionales, pero no se optó por esa vía. Simplemente se pensó en la conveniencia que en un caso concreto, no declarándose inconstitucionalidad, en un caso concreto, la propia Corte Suprema, de oficio, podía hacerlo también de oficio o a petición de parte, podía declarar un determinado precepto como contrario a la Constitución Política de la República. El presidente Alessandri fue muy claro en señalar que era un mecanismo de control eventualmente para situaciones de exceso parlamentario, pero que claramente no podía traer aparejada la declaración de inconstitucionalidad o la derogación del precepto legal, porque eso significaba eventualmente invadir la esfera propia de las competencias de los colegisladores. En consecuencia, el texto de 1925 contempla por primera vez una acción de inaplicabilidad en virtud de la cual un determinado precepto legal, un artículo de una disposición legal, puede ser no considerado, por tanto, inaplicado en un caso concreto existiendo una gestión judicial y la consecuencia, el efecto es esencialmente particular. Esto es, la norma no debe considerarse en el caso concreto. En la aplicación práctica de esta institución, la Corte Suprema en general estimó, en jurisprudencia muy variada, en otros casos con algunas disidencias, pero en general estimó que si se trataba de vicios de forma, entonces de procedimiento, a diferencia del contenido material, los vicios de forma tenían que ser analizados desde otra perspectiva, dado que, en consideración a que no existía propiamente tal un precepto legal, tenía un vicio de nulidad, en consecuencia eso tenía que ser resuelto por el juez de la respectiva instancia que conocía esta materia. En consecuencia, no se aceptó, hubo casos incluso en la década de los 90 que fueron muy debatidos, incluso en empate, pero mayoritariamente se mantuvo esta tesis por 80 años y se concluyó, por tanto, que la inaplicabilidad solo procedía por vicios del contenido de un precepto legal en relación a una norma constitucional que infringiera, por ejemplo, derechos fundamentales y, en cambio, no era procedente por vicios de procedimiento referidos, ¿no es cierto?, al procedimiento formativo de la ley, puesto que esa situación tenía que ser, en definitiva, analizada soberanamente por el juez de la respectiva instancia, en consideración a que no existía propiamente tal una norma de carácter jurídico. En ese sentido, también la Corte Suprema, ya en los años 30, cuando comienza la aplicación de la Corte con esa atribución, también había tenido ocasión de pronunciarse en relación a los decretos leyes, que eran normas irregulares que se dictaron
en los años 24, 25 y el propio año 32, 31, y también la Corte fue de la idea que no correspondía analizar la forma o el procedimiento que se habían adoptado esas disposiciones, muchas de las cuales incluso le otorgaban la propia competencia a la Corte, sino que tenía que conocer y contrastar el contenido de esa norma, incluida en un decreto ley también, con la norma constitucional superior. Y en consecuencia, ese fue el procedimiento y la práctica que tuvo nuestro máximo tribunal durante casi 80 años. Hay un resumen máximo de la historia de la Constitución del 25, que sin embargo en el año 1970 tiene una reforma que incorpora un órgano al sistema de control de constitucionalidad que persiste hasta el día de hoy, que es el Tribunal Constitucional. Y en ese formato entonces convivieron un modelo de justicia constitucional concentrado en la Corte Suprema, pero también combina un control de constitucionalidad realizado por un tribunal constitucional. ¿Cómo se diseñó ese esquema? Y de alguna forma también transitó a la Constitución de 1980. Durante la reforma de 1970, en la última etapa del gobierno de don Eduardo Frei Montalva, se consideró ya, incluso años antes, el año 63 y 1964, por diversos académicos, la conveniencia y la necesidad de que existiera un órgano que resolviera los conflictos entre el Ejecutivo, el Presidente y el Congreso, particularmente en materia de iniciativa exclusiva y de tramitación de las leyes. En consideración a esa situación, el Tribunal Constitucional, especialmente chileno, tuvo en consideración dos modelos: el modelo francés del Consejo Constitucional de 1958 y los tribunales posteriores a la Segunda Guerra de Italia de 1947 y el Tribunal Constitucional alemán de 1949. Estos tribunales eran esencialmente órganos que estaban encargados de resolver conflictos, contiendas de competencia y constitucionalidad de normas. En el caso chileno específicamente, el tribunal que se establece en la ley aprobada en 1970, esencialmente era un órgano que resolvía los conflictos normativos producidos durante la tramitación de una ley y en los cuales se presentara una controversia. Eso podía ser cuestionado por un tercio de los parlamentarios o por el propio presidente de la República. Hubo distintos casos que fueron muy conocidos en relación a normas legales, no así respecto de normas de reforma constitucional como las famosas 3 áreas de la economía, porque el tribunal estimó por mayoría que no le correspondía conocer las reformas constitucionales. En consecuencia, este tribunal esencialmente es un órgano de control de constitucionalidad de la ley en una etapa preventiva facultativa. Esto es, si durante su tramitación se presentaban conflictos de constitucionalidad, ellos podían ser llevados al tribunal, que estaba constituido por 5 jueces, 2 nombrados por la propia Corte Suprema, que eran jueces de la Corte, y 3 por el presidente con acuerdo del Senado, y entonces se pronunciaba básicamente, como lo hizo en varios casos, en conflictos entre el Congreso y el presidente de la República con ocasión de normas de carácter legal en su etapa previa. Ahí entonces tenemos una situación de doble control concentrado de constitucionalidad. En la Corte Suprema, en el Tribunal Constitucional, para el control previo y para el control posterior. Sin embargo, la reforma del año 2005 decantó por uno de los dos sistemas, radicándolo en un órgano que es el Tribunal Constitucional. ¿Cómo quedó diseñado en términos generales ese control y qué determinó esa reforma del año 2005? Bueno, el texto primitivo original de 1980 convivía con 2 tipos de control. Seguía la Corte Suprema con su acción de inaplicabilidad y además se establecía el Tribunal Constitucional, que había sido disuelto en 1973, como un órgano que también conocía los conflictos de constitucionalidad de las leyes, pero preventivas, o sea, las facultativas, los conflictos, y además lo que se estableció respecto a normas orgánicas constitucionales. La reforma del presidente Lagos en el año 2005 establece un control de constitucionalidad de las leyes concentrado, o sea, todos los controles, tanto el preventivo como el facultativo, son entregados al Tribunal Constitucional. Por tanto, esa acción de inaplicabilidad que había conocido con antelación la Corte Suprema durante 80 años es traspasada al Tribunal Constitucional, aunque no de manera idéntica, no es la misma acción. La Corte Suprema en general entendía que se trataba de un control abstracto o teórico, en cambio el Tribunal Constitucional, habida cuenta de la redacción de la norma, estima que se trata de un control concreto,
Por tanto, se trata, en definitiva, de contrastar y analizar cómo ese precepto legal en una gestión judicial concreta produce efectos contrarios a la Constitución Política de la República. Esa reforma también le permitió por primera vez que un precepto legal, a lo menos declarado en una oportunidad como contrario a la Constitución, pudiera ser declarado ahora inconstitucional con efectos derogatorios erga omnes a futuro, con un quórum de 4/5, lo que ha motivado solo 5 decisiones por parte del máximo tribunal de la República. Ahora, la inaplicabilidad por vicios de forma está expresamente reconocida por la jurisprudencia. En la inaplicabilidad, por tanto, yo podría ponderar aspectos de forma y fondo. Sin embargo, si revisamos mayoritariamente la jurisprudencia, podremos ver que en general no existe normas que hayan sido declaradas inaplicables por vicios de forma, que se hayan cuestionado, por ejemplo, la iniciativa exclusiva del presidente, se trata de normas orgánicas aprobadas por vía simple, o que no se haya consultado previamente la opinión de la Corte Suprema. En general, los vicios de forma han sido revisados más bien en la vía preventiva, salvo que se entendiera en un sentido más amplio. Por ejemplo, la reserva legal, ahí sí han habido decisiones en relación al cumplimiento de esta reserva legal y tipicidad, por ejemplo, en el ámbito penal, reserva legal tributaria o reserva legal, por ejemplo, en materia de la indelegabilidad de la jurisdicción tributaria. A su vez también han habido un par de casos muy acotados en los cuales ha existido pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto de preceptos legales que debieran ser de quórum calificado, por ejemplo, asociado al sumario, que es una situación de excepción del Estatuto Administrativo y que solo podría establecerse actuaciones secretas o reservadas por una ley de quórum calificado. Y también han habido casos en los cuales se ha discutido la fundamentación o motivación eventualmente legislativa, si es que lo entendemos en ese sentido. Por último, ha habido debate en relación a normas procedimentales y aspectos de forma en relación a la competencia, que es otro tema que en general la doctrina también lo considera como un aspecto de forma. Y así, por ejemplo, en relación a las acciones de tutela, donde también ha habido decisiones diversas, en acciones de tutela se ha estimado que ese precepto legal que eventualmente le otorga competencia a los tribunales ordinarios para conocer de acciones de tutela de funcionarios públicos o municipales, tendría que solo estar establecido por una ley de quórum orgánica constitucional y, en definitiva, también de iniciativa exclusiva. Se señala como un elemento de mayor abundamiento de la decisión para declarar la inaplicabilidad por un tema básicamente de competencia fundado en los artículos 6 y 7 de la Constitución. Existen también, y hay que hacerlo presente, otras decisiones en el último tiempo que han rechazado, en todo caso, también la acción de inaplicabilidad. Sí, si revisamos lo que pudimos comentar, los modelos de justicia constitucional en Chile han sido un modelo de control político, un modelo de control judicial, concentrado en la Corte Suprema, y luego una combinación de un modelo de justicia constitucional concentrado en la Corte Suprema y al mismo tiempo en el Tribunal Constitucional. Y actualmente estamos en un momento en que el control de constitucionalidad lo ejerce únicamente el Tribunal Constitucional. Y hay toda una discusión sobre si el control respecto de los vicios de fondo y de forma, por ejemplo, ocurren en el ámbito de la inaplicabilidad. Si tuviéramos que pensar en una propuesta, de cambio constitucional, en el modelo que fuera, nueva constitución o reforma constitucional, a los sistemas o al modelo de justicia constitucional, ¿cuál podría ser una modificación que mejoraría la manera en que se ejerce el control de constitucionalidad de las leyes, por ejemplo? Bueno, sin duda que los vicios de forma podrían ser incorporados expresamente en el texto, pero hay experiencias en el derecho comparado americano, también en Uruguay o en Colombia, donde se establece, por ejemplo, un plazo de caducidad, en el fondo, para cuestionar la norma de manera de dar la suficiente seguridad jurídica, y también una posibilidad de que fuera impugnada, que debiera ser lo lógico y razonable, después de publicar la norma, pero por el presidente o el Congreso Nacional sobre la base de determinados quórum, porque efectivamente si uno revisa las disposiciones podrá ver que en general esos controles de tipo abstracto o teórico son más propios de órganos de carácter político y por tanto con un efecto eventualmente derogatorio. También debiera ser con un quórum probablemente mayor y no con la inaplicabilidad que simplemente es una mayoría, probablemente 2/3 o algo que exija un quórum más calificado. Esa es la posibilidad, esa tendencia entonces permite
poder impugnar la disposición en un plazo acotado, supongamos de 1 o 2 años, dando la suficiente certeza jurídica, porque también la doctrina y la jurisprudencia europea ha consolidado la idea que los errores, los vicios de forma tienen que ser relevantes, tienen que ser de gran magnitud y que hayan afectado los procesos deliberativos democráticos. Y por tanto, no cualquier vicio debiera producir necesariamente la invalidez, ¿no es cierto?, y en definitiva la nulidad de una norma legal, que es una consecuencia bastante grave también en el ordenamiento jurídico. Muchas gracias, Enrique, por esta relación tan completa y al mismo tiempo tan sucinta respecto de la historia del control de constitucionalidad de las leyes en el ámbito constitucional chileno.